Sección 12.6. Implementación de la clase albergue. El código completo para la clase albergue se proporciona enseguida. Se ha utilizado la clase numberFormat. Esta se encuentra en el paquete java.txt con la finalidad de imprimir los importes en la moneda local. Recordarán ustedes que el símbolo de moneda puede cambiar dependiendo del país en el que te encuentres. Además, bueno, se están utilizando dos constantes llamada ancho y alto, con esto para ayudar con el tamaño de los componentes visuales. Y también se está utilizando por ahí el método parseInt. Este es de la clase integer, con la finalidad de convertir los valores, para convertir los valores ingresados como texto a valores enteros. Bueno, aquí no sé por qué escribí cuarto. Y bueno, pues entonces vamos a ver qué hemos hecho. También se ajustó algunos componentes agregando bordes y fondos, como ya lo habíamos platicado en el capítulo 10. Bueno, pues entonces tenemos aquí que importar pues el montón de clases, como se puede observar. Ya habíamos comentado que íbamos a utilizar esta clase numberFormat del paquete java.txt para poder obtener el formato de moneda local. Application, pues ya también comentamos que nuestra aplicación JavaFX está extendiendo a esta clase. Y bueno, pues de ahí en fuera pues tenemos el montón de clases que hay que agregar, ¿verdad? Algunas como para dar lo que son tamaños o la posición, para manejar la escena, algunos componentes visuales como un botón, etiqueta, área de texto, un cuadro de texto, y otros que nos permiten para manejar para llevar a cabo lo que es el diseño, por ejemplo en el fondo, el llenado del fondo, etcétera, ¿no? Los del border, el tipo de borde, los anchos, para manejar el radio de las esquinas, Hbox y Bbox. Ya habíamos comentado que la manera como se hizo el diseño es, tenemos varios Hbox, y pues básicamente para manejar lo que son u organizar lo que son los botones y las etiquetas y los cuadros de texto. Y posteriormente esos Hbox junto con algunas etiquetas eran puestos dentro de un Bbox. Y bueno, pues también está la clase color, esto pues para utilizar otros colores, la clase font para cambiar el tipo de fuente, y la clase stage o escenario, ¿verdad? Bueno, y por ahí vamos también a utilizar un cuadro de diálogo de entrada de texto, y para poderlo, bueno, de ese todavía no hemos platicado, pero bueno, lo vamos a comentar casi al final. Está el text input dialog, ¿no? Bueno, entonces en el diseño de la clase albergue, bueno, recuerden, estamos extendiendo a la clase aplicación. Si vas a escribir algo para JavaFX, necesariamente, ya dijimos, tienes que poner esto, ¿verdad? En tu clase. De los atributos, bueno, el de cuartos ya lo habíamos comentado. Dijimos que ese atributo nos indicaba la cantidad de cuartos que están disponibles en el albergue, y para manejar nuestra lista de inquilinos íbamos a utilizar esta variable, bueno, este atributo lista, ¿no? También comentamos que íbamos a tener constantes para lo que es el ancho, un ancho de 800 píxeles y un alto de 500 píxeles. Entonces, bueno, aquí están definidas. Y bueno, toda la definición de los componentes visuales, ya vemos, bueno, esto ya lo habíamos platicado, y dijimos que los íbamos a poner como atributos para que entonces estos componentes visuales fueran accesibles
a todos los métodos que están dentro de la clase albergue. Si no lo hago de esta manera, entonces solamente se podrían utilizar esos componentes visuales dentro de la clase en donde están definidos. Entonces, quiero yo tener la posibilidad de usarlos en cualquier clase, en cualquier método de la clase albergue, entonces los pongo como atributos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se está haciendo aquí en esta parte. Bueno, enseguida, pues ya tenemos entonces el método start. Recuerda que este método se debe anular. Es un método abstracto que viene desde la clase application. Y bueno, esto es precisamente lo que se está aquí haciendo. Recuerda que, bueno, este código tiene comentarios tipo javadoc, los cuales dijimos que empiezan con una diagonal seguida de 2 asteriscos y bueno, lo demás es el cierre, pues es como un comentario de bloque, ¿verdad? Entonces, bueno, en primer lugar, aquí para ponerle valor al atributo cuartos, se llama al método getQuartos. Entonces, este es un método privado, como bueno, aquí no lo está señalando el comentario. Y este método getQuartos pues se encuentra por allá al final de la clase. Si me permiten, dejen ver si se los puedo mostrar. Aquí están. Entonces, puedes tú observar que es un método que va, pongo exactamente donde está, es un método que sirve para solicitar al usuario la cantidad de cuartos que tiene el albergue. Y este método, de acuerdo a la notación para el comentario javadoc, estaría devolviendo la cantidad de cuartos. Entonces, podemos ver que en el diseño de este método de instancia privado getQuartos, se está declarando una variable local del tipo textInputDialog. Ahorita les muestro cómo es un cuadro de diálogo. Vamos a referir a esta variable con el nombre diálogo y a continuación se crea un objeto de ese tipo. Posteriormente, bueno, se le pone una cabecera al cuadro de diálogo utilizando el método setHeaderText y pasándole una cadena. La cadena, pues aquí en este caso dice cuántos cuartos. Bueno, este sería el texto que aparece dentro del cuadro de diálogo. ¿Sí? Ahorita lo vemos. Y le estamos poniendo un título al cuadro de diálogo, al igual como le pones tú, por ejemplo, a una escena, le pones título. Bueno, en el cuadro de diálogo también se puede poner, pasarle una cadena, que sería el título que llevaría el cuadro de diálogo, utilizando el método setTitle. Y entonces, para el cuadro de diálogo se llama al método showAndWait, es decir, queremos que se muestre el cuadro de diálogo y que se espere o que reanude hasta que se haya ingresado algo, ¿no? Entonces, lo que se haya ingresado queda, se puede, o sea, digamos que el cuadro de diálogo tiene un cuadrito de texto donde tú pones lo que te está pidiendo aquí, la cantidad de cuartos. Entonces tú lo pones en ese cuadro de texto y para recuperar esa información, bueno, utilizas el método get. Esto te va a devolver una cadena, los cuadros de diálogo regresan cadenas y lo ponemos en la variable respuesta. Posteriormente, habíamos dicho que en la clase integer está un método para convertir una cadena a un entero llamado parseInt. Entonces, bueno, aquí hacemos uso de este método de clase parseInt y le pasamos la cadena. Y lo que me devuelva el método parseInt, bueno, es devuelto por getQuartos. Entonces, si me permiten, déjenme mostrarles cómo sería el cuadro de diálogo. Pues está por acá abajo, ¿no? Entonces, aquí vemos el cuadro de diálogo. Entonces, se utilizó para configurar este cuadro de diálogo dos métodos, uno que permitía poner el título y otro que permite poner lo que es la cabecera, o bueno,
indicar lo que se está pidiendo. Y entonces aquí, en esta especie de cuadro de texto, pues es en donde tú pones la información y ya, bueno, cuántos cuartos son, y ya posteriormente le das o haces clic o pulsas el botón aceptar. Bueno, me voy a regresar al método de la clase, al método start de la clase albergue para continuar platicando, bueno, señalar, haciendo algunas anotaciones acerca de esto, ¿no? Bueno, la parte de la inicialización de la lista de inquilinos, bueno, pues eso ya lo habíamos visto. Y también, bueno, dijimos que además de eso, se iba a llamar al método read registros de la clase manejadora archivo inquilinos para la información que en un momento dado se tenga, se pueda poner en la lista, ¿verdad? Y bueno, ya luego venían las instrucciones que permiten la creación de los diferentes, bueno, el acomodo de los diferentes componentes visuales, porque los componentes visuales, bueno, fueron, están aquí dentro de los atributos, y ahí mismo, donde se está haciendo la declaración del atributo, ahí mismo se está creando el componente visual. Por lo tanto, acá en el método start, pues ya no necesito crear ni etiqueta cabecera, ni etiqueta cuarto 1, etc. Entonces, ya todo lo que tengo que hacer, pues es simplemente acomodarlos, ¿no? Entonces, bueno, se crean los 4 HBox, que ya habíamos dicho que sirven para manejar lo que son botones, como son el segundo y el cuarto, y los otros que permiten meter o pedir información acerca del cuarto y el inquilino o de los pagos, bueno, son manejados por el primero y tercer HBox que está. Posteriormente, bueno, en cada uno de estos contenedores horizontales, pues son incorporados los diferentes elementos. Esta parte, bueno, ya la habíamos comentado, esto fue lo de la sección 12.4, y también habíamos dicho que, bueno, ya una vez que tienes entonces creados tus HBox, montas esos HBox dentro de un VBox junto con algunos otros elementos, como por ejemplo la etiqueta cabecera o las áreas de texto, el área mostrar 1 y el área mostrar 2. Posteriormente, bueno, esto ya lo hemos también realizado, se declara una referencia de tipo SIN, llamada, bueno, usando en este caso SIN, y se crea la escena y le pasamos entonces la raíz o el contenedor de todos los componentes o contenedores. Y bueno, también se le cambia el fondo, ¿verdad? Para fijarle el tipo de fuente a lo que es la etiqueta cabecera, bueno, aquí podemos observar, se declara algo de tipo font y enseguida se crea la fuente utilizando este tipo de fuente y con ese tamaño, ¿verdad? Ya que tienes la fuente, pues entonces utilizas el método setFont de la clase label para montar esa fuente. Ya la parte de las alineaciones, bueno, pues también la habíamos comentado. Detalles cuarto, pues es el HBox que contiene lo que son las etiquetas y las áreas de texto, y entonces la alineación se le está indicando que quede centrada. Entonces, recuerda que centrado no nada más es horizontalmente, sino también verticalmente. Y bueno, la alineación también se le pone para los botones inquilino, detalles pago y botones pago, ¿verdad? Y también se hace para el VBox. El VBox, recuerda que lo estamos refiriendo con este nombre raíz, ¿verdad? Bueno, posteriormente se fijan los anchos de algunos componentes. Por ejemplo, el campo cuarto 1 y campo cuarto 2 tienen ancho de 50 ambos. Y posteriormente los HBox, detalle cuarto, botones inquilino, detalles pago y botones pago, pues todos ellos reciben el ancho que se había indicado
en el atributo, en uno de los atributos constantes que tiene esta clase. Por acá los vuelvo a poner. Aquí están, ¿verdad? Aquí están estos atributos constantes para, decíamos, para fijar los tamaños de los componentes visuales. Entonces, un ancho de 800 píxeles y un alto de 500 píxeles. Bueno, entonces se fijan el ancho mínimo y el ancho máximo para que sean, en este caso, tengan el mismo valor. Y bueno, para todos, para los 4 HBox. Y también, bueno, se fija para el VBox, ¿verdad? Para que tenga en este caso un tamaño. Fíjate aquí cómo se pueden configurar hasta dos tamaños. Bueno, tanto, tanto la parte, tanto el ancho como el alto, se pueden configurar simultáneamente haciendo la llamada al método setMinSize, porque los otros, setMinWidth, nada más me está permitiendo fijar lo que es el puro ancho, ¿no? Entonces, con el setMinSize puedes fijar tanto el ancho como el alto con una sola llamada. Bueno, y para el caso del área mostrar y el área mostrar 2, bueno, el tamaño máximo y el tamaño, aquí creo que me equivoqué, aquí debería haber puesto setMinSize. Bueno, en la ejecución del programa no hace mucha diferencia, pero sí lo tengo que corregir. Se está fijando para que en este caso tenga, bueno, el ancho que se tiene, menos 80 píxeles, y el alto sea la quinta parte del alto disponible, ¿no? Recuerdas que el alto era 500, entonces la quinta parte serían 100, ¿verdad? Bueno. Después, bueno, se fija lo que es el tamaño del escenario, ancho y alto. Y bueno, ya después simplemente se agregan, bueno, se mejora la parte de la visualización de lo que son los componentes. Y entonces, bueno, esta parte de aquí, bueno, ya hemos visto ejemplos, lo comento rápidamente. Se declara algo de tipo border stroke y se refiere por estilo. Posteriormente se crea ese, bueno, ese tipo de borde y recuerda que a había que pasarle, bueno, al constructor había que pasarle 4 parámetros. El primero de ellos es el color. Aquí estamos utilizando los colores que están definidos en la clase color. Entonces hay uno para el negro. Luego se le indicó que queremos que el borde sea sólido y no queremos que las esquinas estén redondeadas. Entonces ahí se llama al constructor corner radi y se le pasa el valor de 0. Y para indicar que queremos que el ancho sea de 2, bueno, pues entonces hay que crear un objeto de tipo border widths pasando un tamaño de 2, ¿verdad? Y entonces se pone el borde, y para eso, bueno, hay que crear un borde utilizando ese border stroke, que en este caso está referido por estilo. Y para que los componentes se puedan, bueno, no queden tapados dentro del VBox, necesitamos ponerle un fondo vacío. Bueno, y de igual manera se procede para configurar los fondos de lo que son los botones. Por ahí recordarás que tienen como un color amarillo, pues aquí se le está indicando, ¿sí? Tiene redondeadas las esquinas y el inset, si no mal recuerdo, define lo que es no me acuerdo. Bueno, entonces, bueno, fíjate que, bueno, aquí se pudo haber creado quizás, digamos, como para compactar este código, se pudo haber creado un objeto de tipo background con todo esto
y ya posteriormente, cuando se llama el método setBackground para cambiar el fondo de cada uno de los botones, pues simplemente se utiliza esa referencia para no tener que estar creando aquí un objeto background que a su vez tiene que crear un objeto background fill y también tiene que crear un objeto corner radial, ¿sí? Entonces eso sería, digamos, como que lo más óptimo. Aquí no está tan optimizado. Bueno, entonces este código que está aquí, entonces estaría configurando a lo que son los botones que tenemos en nuestra aplicación Albergo. Y posteriormente, bueno, ya dentro de lo adicional que se hace en el método start, pues se comentó que, bueno, es necesario que se registre quién va a ser el receptor de las pulsaciones con el ratón cuando se haga en el botón agregar. Y entonces ya decíamos que para ese caso hacemos uso de este método funcional setOnAction, que nos permite entonces, utilizando una expresión lambda, indicar cuál es el código que queremos ejecutar. Entonces, cuando se pulsa en el botón agregar, pues ya dijimos queremos que se llame al método manejador agregar, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, ya en la parte final de este método start, pues podemos ver que al escenario se le monta la escena utilizando el método setIsIn y pasándole pasándole la referencia ESIN. Se fija el título del escenario, en este caso aplicación albergue, y como ya habíamos comentado, bueno, hacemos que no se pueda modificar el tamaño de la ventana, y para eso llamamos al método setResizeable y le pasamos false. Por defecto se puede redimensionar la ventana, entonces si no queremos que se haga el cambio, tendríamos que poner una instrucción como esta. Y finalmente procedemos a mostrar el escenario. Bueno, los 6 métodos privados que hemos comentado para los manejadores de eventos, bueno, pues los tenemos aquí enseguida. Entonces el primero de ellos es el que corresponde para agregar un inquilino. Entonces en esta situación, bueno, podemos observar que de campo cuarto 1 vamos a obtener lo que es la información, bueno, lo que haya ingresado el usuario en el cuadro de texto. Y el uso del método getText sobre campo cuarto 1 me va a devolver una cadena, la cual la voy a referir usando esta variable que se está declarando aquí dentro del manejador agregar. Y de igual manera procedo con lo que es el nombre, ¿verdad? Además que aquí estoy accediendo a otro campo, ¿verdad? Y ya posteriormente, bueno, decíamos, tenemos código, de acuerdo al pseudocódigo que habíamos comentado anteriormente. Tenemos pseudocódigo que, bueno, en el pseudocódigo habíamos dicho que se tenía que hacer la validación. Si alguna de las condiciones no se cumplía, pues entonces se tenía que mandar un mensaje de error a área mostrar 1, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar que, bueno, para revisar que no sea blanco, revisamos si el tamaño de la cadena, recuerda que para obtener el tamaño de una cadena se utiliza el método length. Entonces, si el método length utilizado sobre la cadena cuarto te da 0, o nombre, el método length sobre el objeto o la referencia nombre te da también 0, pues entonces ahí es cuando mandamos el mensaje a área mostrar 1, y para mandarlo o para ponerlo, bueno, se utiliza el método setText. Recuerda que cuando queremos obtener, ponemos getText, como fue en el caso de cuarto y nombre, y cuando queremos fijar un texto, entonces utilizamos setText. Entonces, aquí lo pone, ¿verdad? Y ya no haría más, y se saldría, ¿verdad? Pero en caso de que las condiciones, bueno,
las expresiones booleanas no se hayan cumplido, pues entonces habíamos dicho que tenemos que validar que efectivamente el cuarto sea válido. Y el cuarto es no válido cuando es menor que 1 o o el cuarto que se ingresó es mayor que cuartos. Fíjate que aquí para cuarto es algo del tipo string y por lo tanto no puedo yo comparar directamente con este 1. Por eso se hace necesario que aquí se esté utilizando el método de clase parseInt de la clase integer para poder convertir la cadena a un entero. Y entonces ahora sí ya poder comparar un entero contra otro entero. De igual manera, bueno, se hace acá. Entonces, si la cadena convertida es menor que 1 o mayor que la cantidad de cuartos, bueno, pues entonces mandas tu mensaje de error. Mandar el mensaje de error quiere decir que pongas algo en área mostrar 1 y el mensaje, bueno, en este caso pues es un mensaje como este, ¿no? Para decir solo hay 12 o la cantidad de cuartos que corresponda, ¿no? Y la otra validación que queremos o que se tiene que hacer, pues es revisar si efectivamente el cuarto está desocupado para poder agregar a ese inquilino a ese cuarto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, vamos a obtener el número de cuarto y lo vamos a pasar al método search. El método search nos va a devolver un valor booleano indicando si el cuarto está ocupado. Recuerda que este es un método de la clase lista inquilinos y entonces este método search te va a decir si el cuarto está perdón, te va a indicar quién es el inquilino. Entonces, si no hay inquilino, el método search te estaría devolviendo nulo. Si hay inquilino, pues te devuelve algo que es diferente de nulo y por lo tanto entonces se debe demostrar en el área mostrar 1 indicando que ese cuarto pues está ocupado. En caso de que se hayan podido pasar todas las pruebas, pues entonces se debe de proceder a agregar el inquilino y para eso, bueno, aquí podemos observar que se declara una variable local de tipo inquilino llamada t. Luego enseguida se crea el inquilino pasándole el nombre y el número de cuarto, ¿verdad? Entonces se agrega inquilino pasando esa referencia y posteriormente se limpia campo cuarto 1 y el campo de nombre, ¿verdad? Y para limpiarlos, bueno, pues simplemente ponemos, en este caso, una cadena vacía. Y finalmente, bueno, se pone en área mostrar 1, pues el mensaje de que se agregó un inquilino en el cuarto correspondiente, ¿no? Bueno, el, el resto de los códigos que manejan o que estarían mostrando lo que estarían respondiendo a las pulsaciones de los botones, pues tienen un comportamiento similar al que acabo de describir. Quizás uno que difiera un poquito es, por ejemplo, este método manejador mostrar, que es cuando ustedes quieren obtener la lista de inquilinos. Entonces, para este caso podemos observar que, bueno, se está declarando una variable local de tipo entero llamada i y entonces primeramente se hace una prueba para ver si la lista de inquilinos está vacía. Entonces, en el caso de que esté vacía, el método isEmpty te devuelve un valor booleano y daría true. Y entonces, bueno, si eso te da true, entonces queremos solamente poner un mensaje en área mostrar 1 y el mensaje que se está mostrando es este que está aquí, ¿verdad? Todos los cuartos están vacíos. Caso contrario, pues entonces recuerden ustedes que se procede a crear la lista y entonces la manera como se crea la lista, bueno, podemos aquí observar. Primeramente se fija el texto, bueno, se pone el texto que sería la cabecera, entonces
Recuerda que en la parte de arriba llevábamos cuarto y llevábamos nombre. Y recuerda que este carácter escapado significa un tabulador, ¿verdad? Y este otro carácter escapado significa un salto de línea. Posteriormente, para ir agregando el cuarto y el nombre de nuestra lista de inquilinos, vamos a ir modificando, bueno, se va a agregar al texto que está en área mostrar 1, pues el cuarto que en un momento dado se esté viendo y el nombre, ¿verdad? Porque aquí podemos observar que para obtener nuestra lista de inquilinos, pues estamos utilizando se está utilizando un ciclo. ¿Por qué estamos utilizando un ciclo? Porque recuerda que para poder extraer a un inquilino de de la lista, necesitamos, cuando se utiliza el método getInquilino, necesitamos decirle cuál es la posición. Entonces, la posición va desde el primer inquilino, o bueno, perdón, en este caso es cuarto, desde el primer cuarto hasta el... No, perdón, sí está, lo había dicho bien. Vas a obtener desde el primer inquilino hasta el último inquilino que tengas, ¿no? Y entonces, de cada uno de esos inquilinos, pues habría que obtener a ese inquilino pasándole la posición, digamos, la lógica. Por eso puedes observar que este ciclo for que tenemos aquí está manejando posiciones lógicas, es decir, arrancamos desde la primera posición hasta la posición que nos da de acuerdo al tamaño de lista de inquilinos, ¿no? Entonces, bueno, obtienes el inquilino y llamas al método getCuarto. Recuerda que el método inquilino tiene un método para obtener el cuarto, ¿no? Porque cuando tú haces, cuando se ejecuta esto lo que te va a devolver es un inquilino. Entonces del inquilino se puede sacar el cuarto y se puede sacar el nombre. Entonces, bueno, se agrega entonces el cuarto y el nombre, y bueno, pues aquí hay una doble tabulación para separarlo y hay un salto de línea, ¿verdad? Bueno, la parte para responder cuando se llama cuando se pulsa el botón de quitar, bueno, pues decíamos hay que validar lo que es el cuarto, y bueno, pues esa validación pues es muy parecida a la que vimos para agregar inquilino, nada más que aquí se está manejando solamente para cuarto, ¿verdad? Y ya decíamos que para quitar al inquilino tenemos este método de lista inquilino llamado remove inquilino, y para eso, bueno, pues entonces tenemos que pasarle tendríamos que decirle cuál es el cuarto. En este caso se supone que, bueno, esto no debería de dar mayor problema, y por lo tanto enseguida pues habría que mostrar en área mostrar 1 el mensaje de que se quitó ese inquilino, ¿verdad? Bueno, el método que se encarga de la parte de los pagos, bueno, este es un botón, digamos, de la segunda fila. Hay dos filas de botones, ¿verdad? Unos para inquilinos y otros para lo que son los pagos. Entonces, bueno, en el caso del botón para registrar un pago, comentábamos que, bueno, ahí hay que validar tres campos, o bueno, o tres partes, lo que es el cuarto, el mes y el importe, ¿verdad? Entonces, la primera parte, bueno, corresponde a ver si tenemos un campo blanco. El segundo es para hacer la validación del cuarto, y el tercero sirve para verificar que efectivamente en ese cuarto tenemos un inquilino. Entonces, si se pasaron las tres pruebas, pues entonces lo que hacemos es se declara una variable de tipo pago, y luego se crea el pago pasándole el mes, y luego convirtiendo, en este caso,
la cadena que está en importe a un double. Para hacer la conversión, así como hemos visto que para convertir a un entero tenemos el método parseInt en la clase integer. Para convertir a un double, bueno, está este método de clase parseDouble de esta clase de envoltura double, ¿verdad? Bueno, posteriormente lo que tenemos que hacer pues es encontrar lo que es el inquilino, ¿verdad? Para poderle registrar su pago. Recuerda que cada inquilino tiene su correspondiente lista de pagos. Entonces, primeramente vamos a hacer se hace lo que es la búsqueda en tu lista de inquilinos, utilizando, en este caso, lo que es el cuarto. Se supone que lo debe de encontrar y por lo tanto te devuelve un inquilino. Y entonces ya en la clase inquilino tenemos el método pagar. Entonces ese método pagar permite agregar un pago nuevo a ese inquilino, ¿verdad? Y bueno, ya finalmente, pues lo que hacemos es llevar a cabo, bueno, poner en el área mostrar 2 el pago registrado, ¿verdad? Bueno, para lo que es la parte de los de los pagos hechos por el usuario, bueno, nuevamente, ¿no? Se declaran algunas variables. Por ejemplo, la variable i, bueno, sirve para iterar sobre la colección de pagos. Y esta variable cuarto, bueno, sirve para tener la información de lo que se ingresó en campo cuarto 2, ¿verdad? Entonces, primeramente se valida si no está vacío el cuadro de texto. Posteriormente, si pasa esa prueba, se revisa si está dentro del rango, debe estar entre 1 y el número de cuartos. Si está por abajo, si está por arriba, pues hay que mandar un mensaje de error. Luego se revisa enseguida si efectivamente para ese cuarto hay inquilino. Recuerda que el método search te estaría devolviendo un inquilino. Entonces, si el método search te devuelve null, bueno, significa que para ese cuarto no hay inquilino y por lo tanto, pues no se puede mostrar los pagos que se hayan hecho para algún cuarto en particular. Esta lista de pagos funciona, o bueno, te va a dar información una vez que tú le proporcionas un número de cuarto válido y que efectivamente tiene algún inquilino. Bueno, entonces, si se pasaron todas esas pruebas, pues lo que se hace enseguida es, nuevamente, se llama aquí el método search para obtener lo que es el inquilino. O sea, esto mismo se vuelve a repetir acá, ¿verdad? Cuando se pasaron todas las pruebas. Y posteriormente se obtiene lo que es la lista de pagos para ese inquilino. Recuerda que hay para cada inquilino vamos a tener asociada una lista de pagos. Entonces, para obtenerlo, bueno, se llama al método getPagos. Y entonces aquí se hace una prueba. Se revisa, bueno, bueno, aquí estaba viendo que esto se pudo poner un poquito más compacto. Aquí simplemente se pudo haber puesto p.getTotal, ¿no? Porque ya tenemos acá la referencia, ¿no? Entonces, bueno, si ya la tengo acá, pues la pude haber puesto en esta parte. Y entonces, bueno, si el total de pagos en este caso es 0, pues simplemente se indica esto, ¿no? Caso contrario, bueno, pues entonces habría que mostrar cada uno de los pagos y entonces es aquí donde estamos utilizando la clase numberFormat. Bueno, aquí se hace la declaración de esa variable y posteriormente de la clase numberFormat se está utilizando este método de clase para obtener, dijimos, la cadena de formato local o de ese país para que el símbolo de moneda e incluso los separadores
desde de enteros y decimales sea el correcto o el separador de miles, ¿no? Bueno, entonces se declara aquí una cadena S y posteriormente, bueno, pues se empieza a poner la información que va a llevar a demostrar 2. Entonces, lo primero que se hace, pues es montar, al igual que lo vimos con la lista de inquilinos, se monta primeramente lo que es una cabecera, en este caso sería mes e importe. Están separados mes, bueno, cadena mes e importe con 2 tabuladores y después tiene un salto de línea, ¿verdad? Y ya posteriormente, bueno, se empieza a iterar sobre la colección de lista pagos. Vamos a arrancar desde el primero hasta el total, ¿no? O lo que nos devuelve el método de total, vamos a ir incrementando de uno en uno. Y entonces, ya con nuestra cadena de formateo local, entonces vamos a aplicársela bueno, tenemos el, alguno de los pagos y obtienes lo que es el importe y entonces al double que te devuelve el método getImporte le estarías aplicando, bueno, haces la llamada del método format referido por la clase, bueno, por la referencia NF para entonces obtener su representación de cadena que corresponde localmente, ¿verdad? Y ya después, bueno, se agrega a área mostrar 2. Ya habíamos visto que, bueno, si queremos agregar más información al texto, bueno, utilizamos append text. Y bueno, aquí estamos utilizando el truco barato de poner una cadena vacía para poder entonces hacer la conversión. Bueno, ya déjame ver, no era necesario esta cadena vacía, ¿eh? ¿Por qué? Porque getMes te devuelve una cadena, ¿no? Entonces ya se da cuenta que vamos a tener que utilizar, bueno, ya se da cuenta el compilador que tenemos ahí una cadena, ¿no? Entonces, bueno, entonces se va agregando el mes y la cadena. Y ya finalmente cuando se termina el ciclo, bueno, se agrega algo más que indicaría cuál es el total pagado hasta ahora y para eso se llama el método calcular pago total. Recuerda que este método hace un recorrido, todos los pagos que se hicieron y te pone y te da un número, ¿no? Entonces, bueno, este también se está formateando. Por supuesto que, bueno, a lo mejor pudimos habernos ahorrado la llamada al método calcular pago y aquí conforme íbamos mostrando o íbamos formando la lista de los pagos y del mes, ahí se pudo llevar, quizás se pudo ir haciendo la suma, pero bueno. Después, bueno, se limpia el campo del mes y el importe. Aunque aquí como que no le veo mucha justificación hacer eso. Digo, para mí tendría más sentido simplemente limpiar el campo del cuarto, ¿no? Bueno, para el caso del método manejador guardar y salir, bueno, pues ahí simplemente antes de que nos vayamos utilizamos el método save registros y para eso pasamos lo que tiene el atributo cuartos y lo que tiene el atributo lista, ¿verdad? Y de esa manera entonces todos los cambios que se hayan realizado, ya sea agregado, quitado, inquilinos o pagos, bueno, pues se estarían guardando en un archivo y y finalmente, bueno, se hace la salida del programa llamando al método exit de la clase, bueno, utilizando esta clase platform. Bueno, y el método main que está enseguida, bueno, ese ya habíamos dicho que se utiliza para que en un momento dado no haya problemas cuando se utilizan los ambientes integrados como NetBeans o Eclipse. Bueno.
pues lo que nos haría falta pues, sería llevar a cabo la prueba del sistema.